Inauguramos este año una nueva serie de programas de radio, comunicación, lenguaje y artes en Italia, ideada y dirigida por el profesor Salvatore Bartolotta, catedrático de Filología Italiana y coordinador de la especialidad en lenguas modernas italiano. Está destinada a estudiantes de todas las nacionalidades que por diversas razones ya tengan referencias culturales de Italia y deseen iniciarse en conocer las nuevas tendencias del lenguaje literario, cinematográfico, musical, televisivo y enogastronómico italianos. Este segundo programa se titula Literatura y otras artes durante el fascismo. Para ello tenemos con nosotros a la profesora Assumpta Camps, catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Barcelona. Assumpta Camps és directora del CRED, Grup de Recerca Consulitat sobre Estudis de Traducció i Multiculturalitat, y es también directora de la prestigiosa revista Transfer, revista electrónica sobre traducción e interculturalidad. También está con nosotros Martina López, profesora colaboradora del área de italiano e investigadora del programa de doctorado internacional en filología. Assumpta y Martina, bienvenidas un día más a los micrófonos de la UNED. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos. Bien, pues empecemos por el contexto. ¿Cuál es el nuevo contexto político en Italia a partir de 1925? Claro, esto es muy importante. Veamos, a partir del 25 se instaura el régimen totalitario fascista y son unos 20 años, lo que se conoce como el ventenio fascista, donde no solo encontramos un Estado dictatorial, sino además una cultura basada en la nueva sociedad de masas. Y yo me centraré en este aspecto sobre todo, ¿no? Evidentemente me gustaría centrarlo. Es no solo una liquidación del viejo Estado liberal, sino también el régimen irá derivando hacia la proclamación del imperio fascista en el 36. Evidentemente también la firma del eje en Roma-Berlín el mismo año, y la proclamación de las leyes raciales del 38 y finalmente el pacto de acero con Hitler el 39, que estamos ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Pero me interesa sobre todo mostrar la sociedad y la cultura de esos años, unos años donde encontramos de manera característica una nueva política de familia, una nueva idea y noción de la maternidad, de la condición de la mujer, lo que se llamó también un feminismo patriótico. Nosotros hemos tenido aquí ejemplos, y no entraré en detalles, pero conocemos lo que era. Una exaltación también de la juventud y una cosa más importante desde el punto de vista cultural, que es la organización del ocio desde el Estado. Es decir, la proyección de documentales y películas por parte de l'Opera Nazionale Dopolavoro, el fomento del deporte de masas, el uso de la propaganda muy elaborado, un uso muy elaborado de la propaganda con fines políticos, la implantación de los nuevos medios de comunicación y el fomento desde el Estado de estos nuevos medios de comunicación. Y pensemos en la radio, el cine, incluso la revista ilustrada, la canción popular, etc. Son aspectos todos ellos de una sociedad nueva que el fascismo intenta canalizar para sus propios fines y que además potenciará en gran medida, como veremos a continuación. Y las características de esta nueva sociedad italiana y del mundo sociocultural italiano, yo diría que yo lo centraría en 4 aspectos que me parecen muy importantes. En primer lugar, la homogeneización cultural de Italia. Italia es un país muy diverso, lingüísticamente, en sus varios dialectos y culturalmente. Y es con el fascismo empieza a homogeneizarse y a, excluir estos elementos diferenciales. En segundo lugar, el control ideológico de la población, que se realizará también, no solo a través de los medios de comunicación, sino también a través de la educación. Y ahí es fundamental los pactos con la Iglesia. El Pacti Lateranensi, que se conocen, son del 29. Y la dirección está clarísima en este sentido. En tercer lugar, el miedo. Es una sociedad dictatorial y se instala el miedo.
El miedo debido sobre todo a la actuación de las escuadras fascistas. Las escuadras fascistas, los conocidos como camicia nere, que son el día a día en gran parte de la población en ese momento. Y en cuarto lugar, en el aspecto cultural, una interesantísima y muy digna de estudio diferenciación entre alta y baja cultura. La alta cultura es una cultura elitista, es una cultura más bien para eruditos, para universitarios, etcétera, que estará poco regulada, se les permite bastante, se les da bastante cuerda, mientras que la cultura de masas no. La cultura de masas está claramente orientada al control de la población, estará muy dirigida, muy potenciada, con organismos, como veremos a continuación. Por lo tanto, yo diría que estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta cuando se trata de cultura en los años del Ventennio fascista. ¿Y qué características culturales se observan en la Italia de llamado Ventennio fascista? Yo diría que en primer lugar yo casi me centraría en para no ocupar mucho más tiempo, porque esto nos explica, pues por ejemplo, no solo esta cultura erudita, universitaria, sino también la existencia de movimientos que son importantes, como el hermetismo. El hermetismo es una corriente literaria característica de este clima. Es elitista, es casi, digamos, secreta, distante del gran público, que desarrolla un tipo de poesía muy para iniciados, con lo que podríamos hablar de una lengua poética que se instala como poetese, como característica para esos iniciados. Y evidentemente como un refugio, una suerte de república de las letras, en un momento en el que la presencia del escritor en la sociedad está muy condicionada por lo que manda el régimen. Al mismo tiempo, la cultura de masas es importantísimo el desarrollo y la potenciación desde el Estado a las nuevas artes, por ejemplo el cine. El cine tendrá un grandísimo desarrollo. Pensemos que Cinecittà es del 37. Son estudios creados por el fascismo que después tendrán el desarrollo que conocemos, pero que realmente estas estructuras, desde el dirigismo del Estado fascista, tienen su momento en estos años. El uso de la publicidad, del que he hablado en diferentes momentos, también el auge del diseño industrial. Es el inicio del Made in Italy. El diseño industrial se afianza en estos años y después también pues, de la canción popular, es decir, de un tipo de cultura como la que conocemos, que se debe al fascismo. Por no hablar de las grandes instituciones culturales que son de creación fascista. Por ejemplo, la Accademia d'Italia, la Enciclopedia Italiana Treccani, la creación también del ente público radiofónico, EIAR, del 33, por no hablar del Instituto Lucha, del IRI, en el campo cinematográfico. Por lo tanto, las grandes instituciones culturales italianas que después han tenido el desarrollo que han tenido son de este momento y responden a un dirigismo cultural muy claro. ¿Cuáles son las principales tendencias literarias y artísticas de esos años? Después de la Primera Guerra Mundial se aprecia un cierto abandono de la tensión vanguardista. Es lo que se conoce como el retorno al orden. En esta fase hay una revista característica que es La Ronda. La Ronda, creada por los 7 sabios, que se conoce como los 7 sabios, y sobre todo representada por Cardarelli, se funda en el 19. Todos estos escritores tienen esta tendencia a abandonar la tensión vanguardista anterior. No la experimentación propiamente, porque veremos que es el momento también es el gran momento del Elseviero. El Elseviero se da sobre todo en esta etapa. Por lo tanto, no es que sea absolutamente antiexperimental, pero sí encontramos un abandono de la tensión anterior, muy característica de la voce, y otro clima y otras aspiraciones. En el mismo sentido podemos hablar de movimientos como Novecento,
que es de 1923, y que se expresa en torno a Valori Plastici, una revista donde encontramos grandes nombres, como por ejemplo Garrà, también Casorati, Martini, Marini, son gente de Valori Plastici. Evidentemente en la arquitectura se observa igualmente un retorno al clasicismo, que estará muy potenciado desde el régimen. Movimento italiano per l'architettura razionale es característico de este retorno, que sería otra de las versiones del retorno al orden del que hemos hablado, y es un movimiento que se prolonga hasta el 31, con lo cual tiene vigencia durante casi todo el ventenio, y además el desarrollo de la arquitectura fascista, como no, un nombre característico es Marcello Pisantini. Esta arquitectura fascista será característica de ese retorno al orden, también de esa retórica de la que hablé antes, en la segunda fase futurista, de este desarrollo de elementos muy característicos del pasado, el gran pasado histórico italiano. Hubo corrientes críticas, desde luego que sí, las hubo, ¿no? Muchas además. Por ejemplo, Sei Pittori di Torino es característico de esta confrontación con el régimen. También la Escuela Romana o el grupo milanés de Corrente. Quindi, por tanto, no son solo los fascistas los que se llevan la preeminencia en este momento, sino que también hay otros aspectos. En estas corrientes críticas estaría también la intervención importante, creo yo, del surrealismo. Es una etapa en la que el surrealismo de influencia francesa empieza a tener vigencia en el momento de entreguerras de Italia. En una versión literaria sería la aproximación a un realismo mágico. En una versión más plástica estaríamos hablando de esta intersección entre surrealismo y cubismo, que es característica de la Escuela de París y en la que se inscribe clarísimamente, por ejemplo, de Chirico. Por lo tanto, estamos en una fase también de crítica de la propuesta institucional del régimen. Volviendo a la literatura, pues el rondismo yo diría que es clave para mostrarnos este retorno al orden característico de estos años 20. Y aquí observamos pues la recuperación de los esquemas narrativos tradicionales que antes no se exploraban. También el abandono de la tensión vergüendista, pero incluso otro aspecto muy importante, característico y fundamental para estos años, es la incorporación de valores y autores y obras del repertorio narrativo internacional a través de la revista Solaria. Solaria, que tiene un periodo de duración entre 1926 y 1934, pero que tendrá mucha más influencia más allá de su vida propia, acumula una serie de valores nuevos, el culto, digamos, de un estilo nuevo, derivado de estas influencias extranjeras que se introducen a través de la traducción, y además unos nuevos valores humanistas. Por tanto, realmente lo que hace es incorporar elementos de la nueva narrativa internacional al repertorio italiano y modernizar el repertorio italiano. Y esto da lugar a lo que es un nuevo canon narrativo moderno italiano. Por tanto, es una revista de la época fascista, no es una revista fascista, y es una revista fundamental en la modernización, sobre todo en el aspecto narrativo. La experimentación literaria, pues ya he hablado del Elseviero, pero no podemos obviar las grandes figuras poéticas del siglo XX, que son de este momento. No sé, Montale, Ungaretti, Saba, son los grandes, Y tampoco podemos obviar la persistencia de una línea expresionista que está muy acotada en lo que se llaman los narradores toscanos. Esa persistencia de la línea expresionista conserva la tensión ética, pero se desarrolla en novela, cosa que antes no sucedía. Son muy acotados, ya os digo, es solamente en los narradores toscanos, pero yo quiero añadir a uno de los grandes, además, uno de los grandes del expresionismo de estos momentos, que es Carlo Emilio Gadda.
característico. El Gadda de estos años anteriores a la guerra es característico de este expresionismo que además tiene una carga, digamos, de crítica social ineludible. Dicho esto, ¿se puede decir que toda la literatura durante el fascismo es literatura fascista? No, esa es también una distinción importante. Es una distinción importante que muchas veces se ha instalado en el imaginario y no es así. Ya he hablado de que ha habido corrientes que son contrarias, tanto en literatura como en arte. Y evidentemente también hubo, sin duda, movimientos claramente fascistas. Aquí hay que, aunque sea menor y aunque sea muy puntual, pues hay que recordar movimientos como Strapaese. Strapaese es un gran baluarte de los valores de la raza, del rechazo a la modernización, del antifeminismo, de todo. Es decir, es realmente un baluarte, digamos, de la parte más reaccionaria de la producción de estos años y surge en los años 20 y se extiende hasta el final, en los años 30, Strapaese. Confrontado incluso desde las propias filas o más o menos vinculadas con el fascismo, con otros movimientos como Stracciatà. Stracciatà, que tiene su origen en la revista Novecento, fundada por Massimo Bontempelli en el 26, y además en francés, inicialmente en francés, no pasa a estar escrita en italiano hasta el 28, por lo tanto, digamos, como un movimiento de vanguardia internacional, como sucedió con el manifiesto futurista. Bueno, pues Stracciatà se caracteriza por ser claramente una propuesta cosmopolita, que incluso en la revista Novecento pues, hace difusión de autores como Joyce, como Malraux, como Virginia Woolf, como Rilke, etc. Y no deja de tener unos vínculos, ¿no? Pero claro, es que el impacto social de Novecento es escaso. Y he hablado antes de la alta y baja cultura, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que en la permisividad del régimen contaba de manera determinante el público, a quién iba dirigido y quién podía ser receptor. Evidentemente, yo diría que en respuesta a tu pregunta, Martina, no. Evidentemente, no toda la literatura del ventenio fascista es fascista. Incluso hubo escritores del llamado fascismo de izquierdas, que tenían la tésera, es el carnet fascista, pero que no eran fascistas propiamente. Y luego sin tener en cuenta que muchas veces, si no tenías la tésera, no podías hacer nada. Eso también hay que decirlo. Por lo tanto, el grado, digamos, de oposición al régimen también estaba acotado. Ha sido muy rico y muy interesante. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Recordamos que literatura y otras artes durante el fascismo se enmarca dentro de la serie Comunicación, Lenguaje y Artes en Italia, ideada y dirigida por el profesor Salvatore Bartolotta, catedrático de Filología Italiana y coordinador de la especialidad en lenguas modernas italiano.